Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y seguimos rebatiendo al pseudohistoriador fascista Fernando Paz, donde lo dejamos en el Barbaridades Históricas anterior. Míratelo si no lo hiciste ya. Hoy refutaré algunos de los bulos que difundió sobre la guerra civil en sí misma, como el rol de la intervención extranjera, si Franco fue el general más joven de Europa desde Napoleón, la matanza de Paracuellos, el oro de Moscú o las cifras de víctimas de la guerra civil. ¡Empecemos! Memorias Hispánicas. En una guerra imagino que no hay ni buenos ni malos. Claro, lo mismo son los fascistas que los antifascistas. ¿Qué más daba que los nazis dominasen Europa? O lo mismo son los colonizadores que los colonizados, o los esclavos que se rebelan y los esclavistas. Lo del Cayetano Cuñao que entrevista sería para hacer un comentario aparte. Franco es el general con más prestigio del ejército español, además. Franco ha sido el general más joven desde Napoleón en Europa. Y Franco se dirige, cuando está en el norte de África todavía, se dirige a los italianos y a los alemanes para que le ayuden. Es el primero que recaba ayuda internacional y es reconocido de forma instintiva por alemanes y por italianos como el jefe de la España insurgente. Franco no era el general de más prestigio del ejército español. El de mayor prestigio era José Sanjurjo, y por eso, pese a que el responsable en la práctica de preparar el golpe era Emilio Mola, este actuaba como un perrito faldero de Sanjurjo. Sanjurjo mantenía buenas relaciones con alfonsinos y carlistas y era respetado igualmente por los generales derechistas de corte republicano, y por eso era fácil para el resto de militares aceptar su liderazgo. Fue su muerte en un accidente de avión, como ya expliqué en su debido episodio, lo que generó un vacío de poder que Franco pudo aprovechar para hacerse con el liderazgo, como siempre había soñado. Lo de que Franco se convirtiera en el general más joven de Europa es otro bulo muy difundido por la propaganda franquista y que los historiadores en general nos han molestado a refutar. No solo no fue el general más joven de Europa desde Napoleón, sino que ni siquiera fue el general más joven de España. Francisco Franco se convirtió en general a los 33 años. Pues tienes a un hombre llamado José Sánchez Gómez que se convirtió en general a los 31 años en 1876. Y otro llamado Narciso Fuentes Sanchís que alcanzó el generalato a los 27 años en 1887. Y eso sin mirar al resto de Europa. Por ejemplo, el británico Roland Bradford se convirtió en general a los 25 años, aunque murió a los pocos días en 1917. Así que haz el favor de no repetir este mantra para vender la idea de que Franco era un genio militar. Tampoco siquiera he comentado que en el ejército español de la época a cualquier imbécil lo ascendían, y España era un país con un gran problema en la ratio de soldados rasos y oficiales. ¿Por qué se producían tantos ascensos? Pues porque los militares españoles estaban mal pagados. Y ya que no les pagaban bien, al menos querían beneficios con medallitas, promociones y prestigio social. Sobre esto último les costaba entender que muchos españoles no lo respetasen. No veían que lo de matar moros y reprimir manifestaciones y huelgas no les hacía ganar la simpatía de los trabajadores. Aún en ese corto segmento que hemos visto, Fernando Paz ha conseguido colar otra mentira. Franco no fue el primero del bando sublevado en conseguir ayuda internacional. Esto se desmonta solo porque los golpistas militares y civiles tenían el apoyo del gobierno italiano y portugués antes del 18 de julio. Y ahí Franco no intervino. De hecho, se ha podido documentar que las relaciones entre los golpistas españoles y la Italia de Mussolini ya empezaron en 1932 con la preparación de la Sanjurjada. Y el apoyo en firme de Mussolini lo consiguieron los rebeldes firmando un gran contrato de compra de armamento el 1 de julio, como estudió Ángel Viñas. Lo que sí que es cierto es que fue Franco el que estableció una relación directa con Hitler y consiguió el apoyo de la Alemania nazi, y que eso le favoreció en su candidatura para ser el jefe supremo de los generales sublevados. ¿Fue la intervención extranjera determinante en el resultado de la guerra civil? No. Por tanto, en términos generales podemos decir que la ayuda internacional estuvo equilibrada, no pesó mucho más una que otra, y si hacemos una comparación de los distintos efectivos en unas armas y en otras, pues sale lo comido por lo servido, aproximadamente. Dios. O sea, de todas las barbaridades que dice, esta es la mayor, o al menos a mí la que más me mosquea. El resultado de la Guerra Civil Española no se decidió en España, se decidió en las cancillerías de Europa, y hacia finales de agosto de 1936, cuando se acordó la farsa de la política de no intervención. Así lo vieron los propios dirigentes del gobierno de la República, que sin embargo no podían decirles a las masas revolucionarias que no iban a ganar y que dejasen la lucha y se dejasen matar.
Hubieran podido terminar rápidamente con la rebelión si a la República no se le hubiera impuesto un embargo de armas y hubiera podido usar su dinero para comprar armas de arsenales oficiales de Francia, Reino Unido, Estados Unidos o Checoslovaquia. Pero no le dejaron ejercer su derecho a la legítima defensa, mientras que ningún país hizo nada serio para cortar la ayuda italiana y alemana a los sublevados. La Unión Soviética fue la única que se dispuso a ayudar a España en serio, pero tal ayuda nunca fue equiparable a la alemana, italiana y portuguesa. Lo único superior en cantidad y en calidad que aportó la URSS fueron sus tanques. En todo lo demás, la ayuda extranjera para los sublevados fue superior. Stalin tomó la decisión en firme de ayudar a la República el 6 de septiembre tras ver que las democracias occidentales la abandonaban, pero sin ninguna intención de sovietizar a España, como se evidencia por numerosos testimonios, ya que Stalin, en aquella época anterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que quería era la alianza con Francia y Reino Unido para contener a Alemania, y por tanto no quería hacer nada que pusiese eso en peligro. Además, la ayuda soviética a los nacionalistas y comunistas chinos contra los invasores japoneses, la distancia entre los dos países y la cautela por prepararse por una posible guerra con Alemania limitaron la voluntad y capacidad soviética para ayudar a la República. ¿Por qué las pocas democracias parlamentarias que quedaban no ayudaron al gobierno del Frente Popular? Estados Unidos porque seguía una política aislacionista y no quería tener nada que ver con Europa. Pero sus empresas, con el gobierno estadounidense mirando para otro lado, ayudaron bastante más a los sublevados que a los republicanos. Reino Unido fue directamente el enemigo número 1 de la República según Manuel Azaña. En su gobierno conservador, rabiosamente anticomunista, sentían más simpatías ideológicas por los fascistas que por cualquier gobierno tibiamente de izquierdas que pudiera haber. Sabiendo esto, no resulta sorprendente que hasta 1939 Hitler tuviera la esperanza de aliarse con Reino Unido, o al menos que ésta se mantuviera neutral, mientras los alemanes conquistaban Francia y el resto de Europa. El gobierno británico permitió que empresas y ciudadanos suyos ayudaran a los sublevados por afinidad ideológica y porque estos les prometían proteger sus inversiones extranjeras en España y la explotación de sus recursos mineros. Reino Unido fue la potencia que más presionó a otros países para no permitir que la República pudiera abastecerse con armas ni financiarse. Si luego los británicos se pusieron del lado de Francia y la URSS contra Alemania e Italia, fue más por motivos geoestratégicos e imperialistas que por diferencias ideológicas insalvables. Pero la falta de ayuda firme y regular de una Francia gobernada también por un Frente Popular fue sin duda la mayor decepción para todos los republicanos burgueses españoles tipo Azaña. El gobierno británico amenazó a Francia con no ayudarles militarmente si ayudaban a la República Española y en consecuencia eran invadidos por Alemania. Además, dentro del propio gobierno había desavenencias, y la derecha francesa desde las calles y medios presionó al gobierno para no apoyar a los republicanos. Suma todos estos factores y el pacifismo buenista de no intentar escalar las cosas, no sea que los matones fascistas de Alemania e Italia se enfaden, y esto llevó a que Francia prefiriera abandonar la República Española a su suerte antes que arriesgarse a perder su alianza con Reino Unido. Por lo tanto, la intervención extranjera en la Guerra Civil Española fue absolutamente determinante para el resultado del conflicto. Y sobre lo equilibrados que estaban los dos bandos, no hay más que leer el informe del 25 de noviembre de 1938 del agregado militar británico en España. Cita: "Es casi superfluo recapitular las razones de la victoria de Franco. Estas son, en primer lugar, la persistente superioridad material durante toda la guerra de las fuerzas nacionalistas en tierra y en el aire, y en segundo lugar, la superior calidad de todos sus cuadros hasta hace 9 meses o posiblemente un año. Esta inferioridad material de las tropas republicanas no solo es cuantitativa, sino también cualitativa, como resultado de la multiplicidad de tipos de armas. Fuera cual fuera el propósito imparcial y benévolo del acuerdo de no intervención, sus repercusiones en el problema de abastecimiento de armas de las fuerzas republicanas han sido, para decir lo mínimo, funestas, y sin duda muy distintas de lo que se pretendía. La ayuda material de Rusia, México y Checoslovaquia a la República nunca se ha equiparado en cantidad o calidad con la de Italia o Alemania a Franco. Otros países, con independencia de sus simpatías, se vieron refrendados por la actitud de Gran Bretaña". Fin de la cita. Y un informe alemán del 19 de febrero de 1939 decía esto, cita: "La explicación de la decisiva victoria de Franco reside en la mejor moral de las tropas que luchan por la causa nacionalista, así como en su gran superioridad en el aire y en su mejor artillería y otro material de guerra.
Los rojos, todavía sacudidos por la batalla del Ebro y en gran medida lastrados por su escasez de material bélico y sus dificultades de suministros alimenticios, fueron incapaces de resistir la ofensiva. Fin de la cita. Si dos potencias con nula simpatía por la causa republicana achacaron la derrota de la República a la falta de apoyos internacional y a la falta de suministros bélicos regulares para la República, igual es que es verdad. Para terminar esta sección, pongamos cifras a cuántos soldados extranjeros participaron en cada uno de los bandos para ver cómo de equilibrados estaban. En el bando republicano lucharon 35.000 brigadistas internacionales, de muchas nacionalidades y en su inmensa mayoría comunistas, y entre 2.000 y 4.000 soviéticos, la mayor parte de estos solo en calidad de asesores militares y agentes de inteligencia. En el bando sublevado participaron 79.000 italianos, 78.500 marroquíes, 19.000 alemanes, 10.000 portugueses, 700 irlandeses y 500 franceses de extrema derecha católica, y además un número indeterminado de elementos de extrema derecha de otras nacionalidades, como rusos anticomunistas, británicos, rumanos, cubanos o griegos. Por tanto, entre 37 y 39.000 extranjeros sirvieron al bando leal a la República, y más de 187.000 extranjeros apoyaron a los sublevados. ¿Y tienes la cara dura de decir que los dos bandos estaban parejos cuando había 5 veces más extranjeros en el bando traidor? ¿Te atreves a llamar bando nacional a los derechistas que conspiraron con potencias extranjeras contra el gobierno de España elegido por la mayoría de españoles? ¿Y a los que trajeron a más de 187.000 extranjeros para matar españoles? ¿Esos son los patriotas para los fascistas asquerosos como tú? Ni franceses con la invasión napoleónica, ni británicos, ni separatistas catalanes y vascos han provocado tantos muertos españoles como las derechas nacionalistas españolas. Esto es un hecho objetivo, por mucho que a algunos les haga rabiar. Comentario aparte me merece el hecho de que en 2 horas y media de podcast no has hecho ni una sola mención a los marroquíes en la guerra civil. Los moros para matar a españoles los trajo vuestro querido caudillo Francisco Franco y toda la patulea de traidores antiespañoles de la derecha. 78.500 marroquíes que fueron usados como la fuerza de choque y carne de cañón del ejército sublevado. Porque los nacionalistas españoles eran como los nacionalistas rusos de ahora, que se hacen sus pajas mentales con imperios y con la grandeza de su país, pero luego no están dispuestos a ir ellos o a mandar a sus hijos a morir por la causa que defienden de boquita. En fin, antes de seguir respondiendo a las barbaridades de Fernando Paz con datos y argumentos, acuérdate de suscribirte a la Historia de España en Memorias Hispánicas si eres nuevo y puedes convertirte en mecenas del programa en Patreon. Tienes el enlace en la descripción. Bueno, cuando estalla la guerra, durante los primeros días, primeras semanas, la diferencia entre un bando y otro es abismal. Sencillamente abismal. El bando gubernamental lo tiene todo. Hay una alocución del 8 de agosto de 1936 de Indalecio Prieto, en Unión Radio, creo recordar, en Madrid. Hay una locución, de Prieto, en la cual él resume por qué los sublevados no tienen nada que hacer. Prieto era un gran orador, pero era una montaña rusa emocional. Un día estaba súper eufórico y contagiaba sus ánimos a los demás, y en otros momentos se mostraba derrotista frente a otros, y eso también contagiaba una baja moral. ¿Y por qué no tenían nada que hacer los nacionales? Y tenía razón Prieto. No tenía razón y él mismo se dio cuenta de que no la tenía menos de un mes después, al ver que se imponía la política de no intervención contra la República Española, y de esta manera la dejaban sin asistencia militar y peor, no permitían financiarse y comprar armamento al gobierno legítimo de España en todos los países salvo en la URSS, que ignoró la no intervención como hacían Alemania, Italia y Portugal. Por lo tanto, el control republicano sobre la mayoría de las ciudades e industrias, gran parte del ejército y fuerzas policiales, de la marina y aviación y de la mayor parte de las reservas de oro del país no le valieron de mucho, ya que la producción nacional de armas no era suficiente para hacer la guerra. Claro, hay que preguntarse, ¿y los nacionales, los sublevados, los alzados, los rebeldes, no tenían nada a favor? Sí, tenían a favor una cosa, que era el ejército de África. Pero tenía un problemón. Y es que estaba en el norte de África y había que pasarlo a la península. Y el cruce a la península se hizo a través del primer puente aéreo de la historia, que lo hizo Franco. Es una cosa de la que no se habla, claro. Con los alemanes. Primero lo hizo sin los alemanes. El primer puente aéreo a gran escala de la historia no lo hizo Franco por sí solo. Sin los italianos y alemanes poniendo los aviones, Paca la Culona no habría podido hacerlo y se hubiera quedado con cara de gilipollas en el norte de África sin poder transportar las tropas, porque había fracasado en conseguir que la mayor parte de la marina se pusiera del lado traidor. El cruce del ejército de África es lo que permite
que haya una guerra civil también. Si con la ventaja que tenían los republicanos en ese momento hubieran cerrado el estrecho, nada más fácil, si hubieran hecho eso, sencillamente con hacer eso, la guerra civil no hubiera tenido lugar. Es verdad que si los republicanos hubieran podido bloquear de manera efectiva el estrecho de Gibraltar por aire y por mar, los sublevados hubieran sido derrotados sin grandes problemas. Pero decir que nada más fácil que cerrar el estrecho es mentira. La mayoría de los aviadores y aviones permanecieron leales a la República, pero los aviones estaban en su mayoría anticuados y carecían de mantenimiento, y además había escasez de aviadores. De hecho, cuando un representante francés aterrizó en Madrid el 25 de julio para ver qué necesitaban con más urgencia los republicanos, le dijeron que aviones y pilotos que sepan tripularlos. Estaba claro que a los sublevados al principio les faltaban aviones, pero a la República también. Así que los republicanos no tenían realmente la superioridad aérea para evitar que los alemanes e italianos dominasen el espacio aéreo de Gibraltar. Y de esta manera, aparte de transportar tropas de África por aire hasta Sevilla, también dieron cobertura a barcos de la Transmediterránea y de contrabando de Juan Marc y barcos de otro tipo para transportar a las tropas esquivando los controles de la Armada Española, que en su mayor parte quedó en manos republicanas. Si un momento clave en la guerra civil fue el paso de las tropas de África a la península, y eso ya redujo considerablemente las probabilidades de éxito republicanas, otro momento clave fue el asalto a Madrid en noviembre de 1936. La ayuda soviética fue decisiva para salvar Madrid, y la capital casi se convierte en tumba del fascismo. Sin la intervención de agentes externos, ese podría haber sido el punto de inflexión para que los sublevados perdieran terreno y fueran derrotados. Pero como Franco imploró a Hitler y a Mussolini que lo ayudasen más y consiguió esa ayuda sin que ningún otro país lo impidiera, la guerra siguió su curso desfavorable para la República. ¿Y cuál era entonces la religión de los republicanos? Bueno, eran confesamente ateos. Los revolucionarios, por supuesto, los anarquistas, los comunistas, los socialistas, eran ateos en todos los casos. Y eran, pero no solamente ateos, sino beligerantemente anticatólicos. Anarquistas, comunistas y socialistas sí que eran ateos, y claro que anticatólicos, porque la Iglesia Católica en España era una fuerza contrarrevolucionaria clave en legitimar el orden social de unas élites dominando al resto de la población. Pero no todos en el bando republicano eran ateos o anticatólicos, ni muchísimo menos. Para empezar, eso supone ignorar a los meapilas del Partido Nacionalista Vasco y su ejército vasco, que lucharon del lado de la República. Los fascistas no tuvieron problemas en matar clérigos vascos, lo que provocó quejas por parte del primado de España, y es que las motivaciones políticas siempre se pusieron por encima de las religiosas. Esto ya echa abajo el relato de la Guerra Civil Española como una cruzada religiosa contra el ateísmo y en defensa de la religión católica. Pero también en otras zonas leales a la República hubo combatientes católicos, que provenían de sectores políticos no revolucionarios, pero apegados a la democracia parlamentaria o a la legalidad. En las fosas comunes de republicanos se han encontrado a muchos que iban con la cruz católica. Y por supuesto también hubo combatientes del bando republicano que ni simpatizaron con la causa en la que luchaban, pero que por quien controlaba su tierra les tocó servir en el Ejército Popular de la República o arriesgarse a sufrir represalias. Hay muchos que erróneamente se creen que la gente elegía libremente en qué ejército servir, y no era así. Si te oponías a servir al ejército que dominase tu zona, te podían dar un paseo y matarte. Hoy los estudiosos más fiables sobre la cuestión de Paracuellos hablan de la identificación de 4.500 personas en la fosa común de Paracuellos del Jarama, que es el asesinato masivo, con mucha diferencia, más grande de toda la guerra civil en cualquiera de los bandos. Las cifras que da son mentira, un bulo creado por César Vidal. Los historiadores de verdad estiman que fueron asesinadas en Paracuellos entre 2.000 y 2.500 personas. Fueron las matanzas de un lugar concreto más grandes del bando republicano en su retaguardia. Pero ni de coña, el asesinato masivo más grande de la guerra civil en cualquiera de los dos bandos, como dice este fascista. Solo en Badajoz, los sublevados masacraron a 4.000 personas. Y en la provincia de Sevilla, el terrorista Queipo de Llano fue responsable de la muerte de 12.500 sevillanos. La provincia con más asesinados con diferencia. Hay una anécdota de cómo aquello perjudicó enormemente a la República cuando el embajador español en Londres, Pablo de Azcárate, fue a saludar a un muy conocido, un reputado político británico
y entonces irresponsabilidades de gobierno, pero pronto las tendría, que se llamaba Winston Churchill. Y cuando le extiende la mano para saludarle como embajador de España, Churchill le retira la mano, ostensiblemente. Se niega a darle la mano y murmura blood, 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 sangre, sangre, sangre. No sé si esta anécdota es cierta o no. Lo que sé es que Churchill era un ultra anticomunista que tuvo buenas palabras sobre Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial. Y sé que Churchill fue uno de los principales responsables en normalizar y legitimar a nivel internacional la dictadura de Franco tras el fin de la Guerra Mundial, con la excusa del anticomunismo. Y sé que Churchill fue responsable de la muerte de millones de indios con una hambruna provocada. Sé que era un racista y imperialista muy extremista, y sé que defendía el uso de armas químicas en la guerra. Así que lecciones morales de Churchill, ninguna. Que él sí que tuvo las manos manchadas de sangre. Antes de ponerme con el oro de Moscú, solo quiero decir que menudos desgraciados que son con lo del clip que han hecho copiándome literalmente, sin ningún cambio, el título de mi vídeo. O sea, qué poca vergüenza. Y por supuesto, a cualquiera que quiera una explicación completa y rigurosa sobre este suceso, le recomiendo escuchar el episodio original. Dejo enlace en la descripción, porque aquí solo daré unas pinceladas. Lo que se hace, me parece que es el 14 de septiembre, es enviar los fondos del Banco de España a una especie de búnker, por decir así, subterráneo en las afueras de Cartagena. Cartagena era la zona más lejana al frente que había, era una auténtica fortaleza subterránea el sitio donde se envía y por tanto estaba más que a buen recaudo, ¿no? Los fondos del Banco de España eran fondos privados para empezar. ¿Cómo iban a pagar por armamento y otras cosas los republicanos dejando el oro en Cartagena? ¿Qué te piensas? ¿Que lo pueden mandar por transferencia cuando les apetezca? ¿O te piensas que los soviéticos iban a gastarse millones ayudando a la República con la promesa de que había oro en Cartagena y que ya cuando terminase la guerra les pagarían? O sea, de verdad tomáis a la gente por idiotas. Y lo triste es que muchos que te escuchan sí lo son. La realidad es que no era raro que un país en guerra mandase sus reservas de oro al extranjero para ponerlas a salvo y usar esa riqueza puesta a buen recaudo para pagar los gastos que tocasen. El Banco Nacional de Polonia envió sus reservas a las colonias francesas africanas. Francia envió sus reservas a sus colonias y a Canadá ante el avance nazi. Y al caer Francia, Reino Unido depositó sus reservas de oro en Canadá. Países más pequeños como Noruega, Letonia, Lituania y Dinamarca hicieron cosas similares en la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros países como Checoslovaquia vieron cómo los nazis robaron su oro al no ponerlo a salvo. La otra cosa que dice es que el Banco de España y sus reservas de oro eran privados. El 30 de agosto de 1936 se aprobó una disposición con la que en la práctica se nacionalizó el Banco de España. El artículo 44 de la Constitución de 1931 reza que toda la riqueza del país, independientemente de su dueño, está subordinada al interés de la economía nacional, y todo servicio que afecte al interés común podía ser nacionalizado en caso de que la necesidad social lo exigiese. Dada la situación de guerra, estaba más que justificada su nacionalización. Y fuera del argumento legal, teniendo en cuenta que la clase capitalista española e internacional se había puesto contra el gobierno del Frente Popular de la República Española y que ese era el gobierno legítimo elegido en las urnas, tenían todo el derecho a financiarse como pudieran y que dieran por culo a los banqueros e inversores. En una operación de enajenación de la riqueza nacional absolutamente increíble. ¿Por qué se envía a la Unión Soviética y no se envía a ningún otro país? Nos quieren vender una república poco menos que democrática, que defendía las libertades y todas estas cosas. Hombre, lo normal es que una república así no hubiera enviado su riqueza a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra. Algo se envió, pero el grueso se envió a la Unión Soviética. Lo cual nos habla de cuál era la naturaleza de la Segunda República Española a esas alturas. ¡Qué poca vergüenza hay que tener para hacer este comentario! Y por cierto, ¿acaso le hicieron asco Reino Unido, Francia o Estados Unidos a la Unión Soviética para ganar la Segunda Guerra Mundial? ¿Se convirtieron en comunistas por esa alianza? ¿Y si la URSS era la única que ofrecía ayuda al gobierno elegido por mayoría absoluta de España, por qué carajo no iban a aceptarla? Pero hablemos de dinero. Mientras que bancos británicos como la Kleinworth o el Westminster Bank concedían créditos sin problemas a los sublevados, otro banco británico como Barclays se encontró con el no rotundo de la Foreign Office en permitirles actuar de intermediarios para la compra de armas para los republicanos. En Estados Unidos, en octubre de 1936, quisieron depositar $2 millones en el Chase National Bank, pero les dijeron que no podían hacerlo porque Franco estaba a punto de tomar Madrid y no querían hacer nada que pudiera ser ilegal.
Hubo un boicot de la banca internacional y del capitalismo en general contra la República. No porque ésta fuera bolchevique y aún menos antes de producirse el golpe, sino porque los fascistas les daban más garantías de proteger el capital. Las primeras ventas del oro del Banco de España fueron en París. Simplemente no se habla del oro de París porque eso no vende entre el público anticomunista como si lo hace el hablar de el oro de Moscú. Pero Francia demostró que no era un país confiable donde dejar las reservas, porque les podía dar por bloquear la compra de armamento y otros productos necesarios. Esto ni siquiera es un hipotético. Se demostró que era así porque antes de la guerra la República tenía 53 toneladas de oro depositadas en Francia y les pusieron obstáculos legales haciendo que no pudieran usar ese oro en ningún momento de la guerra. Así que solo en la URSS el oro español podía estar a buen recaudo para el gobierno republicano. Y los propios soviéticos las valoraron un poco como les dio la gana. El oro tenía un valor en sí mismo, como tal oro. Pero además del valor que tiene en sí mismo, también tiene un valor numismático. ¿Pero tú te escuchas al hablar? O sea, ¿cómo van a ponerse a intentar buscar coleccionistas que les valoren el valor numismático de su colección en una situación de guerra? ¿Te piensas que tienen todo el tiempo del mundo? Los soviéticos fundían el oro y lo convertían en lingotes listos para vender en mercados internacionales para conseguir divisas y cobrarse sus servicios. Y esa insinuación que haces cuando dices que los soviéticos valoraron el oro como les dio la gana tampoco se sostiene por ningún lado. Trabajadores del Banco de España y funcionarios españoles embarcaron en los barcos soviéticos y estuvieron allí meses para verificar junto a los soviéticos cuánto oro se mandó, precisamente para evitar estafas y malentendidos. Entiéndase que lo que hizo la República al enviar el oro fue dejarlo en depósito, pero no como depósito para que se cobraran los soviéticos, sino como depósito para que la riqueza nacional estuviera a salvo. Los soviéticos se fueron cobrando la ayuda que enviaban a España en forma de asesores, políticos o militares, en forma de armamento, en forma de material, todo tipo de aviones, de tanques y tal. Lo enviaron todo eso a España y se lo fueron cobrando. Menudo sinsentido esta afirmación. Claro que mandaron el oro no solo para depositarlo en un lugar seguro, sino para pagar por armamento, vehículos, combustible, fertilizantes, alimentos y muchas otras cosas. El total de 19 órdenes de venta del oro y lo que se cobraban los soviéticos por cada cosa, por supuesto se hicieron con la autorización y pleno conocimiento del gobierno español. Y se hicieron con contratos con todo bien detallado. Hablar como si los soviéticos se fueran cobrando lo que quisieron, ocultándolo a los republicanos, no tiene ningún sentido. Pero a los que ya están predispuestos a odiar a la Segunda República y a ser franquistas, les cuelan esto porque tienen la inteligencia justa para no cagarse encima. ¿La represión franquista fue más brutal que la republicana? No. ¿Pero qué me estás contando? Si siguieron ejecutando a españoles hasta después de la guerra. Claro que fue más brutal, tanto durante la guerra como después. Eran generales sublevados los que animaban a violar mujeres, por ejemplo. O los que se ponían a matar con una ametralladora a gente en una plaza de toros, mientras que otros disfrutaban del grotesco espectáculo. La cantidad de bajas que tiene la Guerra Civil Española no es excesivamente elevada. ¿Cuánta gente murió? Pues en total, muertos directos por la guerra, de forma directa por la guerra, podemos decir que en torno a unos 120.000, 140.000 como en combate y aproximadamente unos 100.000, 110.000 en las retaguardias. Quizás sean las cifras más ajustadas. Es verdad que murieron también muchas personas de enfermedades y de hambre, sobre todo en el bando republicano, por carencias propias de esa zona. Murió mucha gente. Podemos estar hablando de en torno a unas quizá 150.000 personas que no hubieran muerto ni por hambre ni por enfermedades en caso de que no hubiera habido guerra. Y luego hay también una parte de la población, no nos olvidemos de eso, claro, que dejó de existir, que dejó de nacer, que nunca nació. Si tenemos todo eso en consideración, los muertos de forma directa, los muertos de forma indirecta y los que dejaron de nacer, probablemente estaríamos en torno a unos 700.000 aproximadamente. A ver, las cifras estas no sé de dónde las sacas. Debe de ser de la historiografía franquista del año de la pera, pero no se corresponden con la historiografía reciente. Las estimaciones de muertos por la Guerra Civil Española están entre los 500.000 y 735.000, el equivalente a entre el 2 y el 3% de la población española de 1936. Pero si sumamos a los que dejaron de nacer, como tú supuestamente has hecho al hablar de 700.000 víctimas, entonces habría que sumarle entre 400 y 600.000 niños no nacidos debido a la caída de la natalidad.
Entre 150 y 200.000 murieron de forma directa por la guerra, en el frente o por bombardeos, no 120 o 140.000 como dices. Tampoco se produjeron unos 100.000 muertos por la violencia de la retaguardia. Fueron 130.000 en la zona sublevada y unos 50.000 en la retaguardia republicana. Por enfermedades y hambre no murieron unas 150.000. Según Moradiellos, fueron entre 346.000 y 380.000. Y te puedo dar más cifras sobre las consecuencias de la guerra civil iniciada por militares y civiles de derechas. Hubo 600.000 refugiados españoles, y de estos, entre 200 y 300.000 no regresaron jamás a España. 34.000 niños fueron evacuados durante la guerra. La dictadura franquista ejecutó por motivos políticos a 50.000 personas entre 1939 y 1945. Hubo un mínimo de 150.000 presos políticos en cárceles y campos de concentración que fueron usados como esclavos. Y además 20.000 esclavos españoles fueron mandados a campos de concentración alemanes como una forma para ir pagando las deudas que contrajeron los sublevados con Hitler. El PIB de 1940 era un 20% menor al de 1935. Y el PIB de 1950 se estima que habría sido un 25% mayor de no haberse producido la guerra civil. El Estado franquista estaba endeudado hasta arriba porque los sublevados se financiaron a crédito. La inflación estaba disparada. La destrucción de la guerra, la autarquía, Segunda Guerra Mundial y política económica y en especial agraria nefasta de los fascistas provocó una hambruna brutal entre 1939 y 1942, en la que murieron al menos 200.000 españoles. ¿Por qué no contáis los muertos por el fascismo y el capitalismo como hacéis con el comunismo? Todo el hambre y condiciones sanitarias deplorables de los años 40 y 50 tuvieron consecuencias a largo plazo para el desarrollo físico y mental de los españoles. Los azules, y no los rojos, fueron los que trajeron el tiempo de hambre y piojos. Por no hablar de la pérdida de libertades y de muchas personas valiosas. Esas fueron las consecuencias de una guerra provocada por traidores derechistas españoles. Y hasta aquí el Barbaridades Históricas de hoy. Dime en los comentarios qué te ha parecido y si has aprendido algo nuevo. Y por supuesto, suscríbete al canal y dos podcasts La Historia de España, Memorias Hispánicas, si no lo has hecho ya, y dale a la campanita de notificaciones para no perderte nada. Si crees que es importante que haya alguien como yo desmontando las mentiras históricas de fascistas como Fernando Paz, por favor considera apoyarme con una suscripción mensual en patreon.com/lahistoriahispana a cambio de beneficios exclusivos, o con una donación única. Tienes enlaces en la descripción. Gracias por tu atención y hasta la próxima.